ahí te deriva, si mantiene una corriente eléctrica que requiere de una fuerza de voltaje del circuito completo, es decir, una trayectoria continua de conducción. En la gran mayoría de los circuitos tienen un interruptor que se utiliza para encender y para apagarlo. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material, se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Buenos días amigos de YouTube, el tema central del día de hoy, corriente eléctrica y resistencia, ley de Ohm. La ley de Ohm no es nada más y nada menos que la relación entre voltaje, resistencia e intensidad. Analicemos cada uno de estos puntos. ¿Qué es el voltaje? Es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico debido a que impulsa los electrones a lo extenso de un conductor. Esto quiere decir que el voltio conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. Es decir, que el voltaje es el trabajo por unidad de carga que se desempeña por el campo eléctrico. Su unidad de medida en el sistema internacional es el volt o voltios. Analicemos el siguiente punto, la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el amperio o amperes. El siguiente que tenemos es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones. Existen varios que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor. La longitud del conductor, su sección o área transversal, la temperatura. Su unidad de medida en el sistema internacional es ohms. Para analizar la ley de Ohm, que está entre la resistencia de estos tres puntos, necesitamos una fórmula. Y en este video hemos hecho este triángulo de ayuda. Por ejemplo, en un circuito eléctrico tú puedes determinar cualquiera de estos tres puntos, tanto el voltaje, la resistencia sobre la intensidad. Tú aprendiéndote este triángulo, tú puedes saber la fórmula. Por ejemplo, si necesitas la fórmula de voltaje, lo único que tienes que hacer es taparla. Al taparla queda que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Lo mismo con los otros que nos faltan. Si queremos la resistencia, de la misma manera, se tapa resistencia y tenemos que es voltaje sobre intensidad. Y por último punto tenemos la intensidad, que dice que es igual al voltaje sobre la resistencia. A continuación, unos ejercicios de cada uno de estos componentes. Tenemos nuestro primer ejercicio. Dado los siguientes datos en el siguiente circuito básico de corriente directa, tenemos representado por la letra I de intensidad, tenemos 6A, que son amperes, 6 amperes. Tenemos un voltaje de 12V, 12 volts, pero no tenemos la resistencia que se mide en ohms. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan del cuadrito que tenía? Entonces, para encontrar la resistencia, se la tapaba y dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Dados los datos, tenemos que resistencia es igual a voltaje, que teníamos 12 volts, sobre la intensidad, que eran 6. Simplificando esto, da 1, le queda 2. Entonces la resistencia tiene 2 ohms, que se representa por la letra omega. El siguiente ejercicio, dado los datos en el circuito básico de corriente directa, nos dice que de resistencia tenemos 30 ohms y de voltaje tenemos 90 volts, pero no tenemos la intensidad. Nos vamos nuevamente a nuestro cuadrito, que deberíamos tenerlo ya para estas alturas aprendido. Entonces decimos que intensidad, tapándola, es igual a voltaje, dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, donde intensidad sería igual
a 90 sobre 30. Tenemos que intensidad es igual a 3 amperes. Como último ejercicio, tenemos como dato de intensidad 8 amperes, de resistencia 15 ohms. Ahora lo que vamos a buscar es el voltaje. Nos vamos nuevamente a nuestro triángulo, que dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces tenemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Voltaje es igual a 15 por 8. Multiplicado eso da 120 volts. Y con esto culminamos la ley de Ohm. Buenos días, mi nombre es Anthony Aguirre. El tema que les voy a explicar hoy es combinaciones en resistencia en serie, en paralelo y en serie paralela. En serie es cuando dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. En serie, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo que lo vemos muy común es en los focos, que en serie es cuando si apagamos un foco, el resto también se va a apagar. Siempre va a ocurrir eso en las resistencias en serie. Ahora vamos a ver lo que es resistencia en paralelo. El paralelo es cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos, tal y como se muestra en la siguiente figura. En paralelo es similar a lo que vivimos en serie, pero de diferente manera. Aquí cada uno tiene su propia energía, y si llegamos a apagar uno, los demás siguen en funcionamiento.